Vamos a ver ahora un código que tenéis en GitHub que podéis utilizar para hacer la implementación de la práctica. Lo tenéis dentro del directorio agenutil. Son diferentes clases que después podéis utilizar. De hecho, son clases que se utilizan en el ejemplo del servicio de directorio. La primera que os quiero enseñar es Agent. Agent simplemente es una clase que permite guardar en una estructura la información que tienen los agentes para después comunicarse con ellos. Básicamente los podéis poner, os podéis instanciar dentro de cualquier template de agente para poder tener las direcciones de los agentes con los que tenéis que comunicaros. Por ejemplo, pues este sería el ejemplo del simple InfoAgent y veréis que tenemos aquí definidas, bueno, pues dos variables que tienen los dos agentes con los que se puede comunicar, simplemente pues con el nombre que tiene, la clase a la que pertenece y bueno, la dirección que tiene Internet. En este caso, esa dirección podría ser hardcoded. Si la conocéis, podríais cogerla directamente de un servicio de directorio o de un fichero de configuración. Luego tenéis la clase login. Una cosa de trabajar en distribuido es que es difícil hacer logins para saber qué cosas pasan. Podéis utilizar la clase login de Python. La clase puede imprimir por pantalla o dentro de un fichero qué es lo que va sucediendo. Podéis ponerlo en lugar de hacer prints. Los prints seguramente no servirán de mucho porque trabajamos con servicios web y muchas veces no sabremos exactamente qué es lo que está sucediendo. Esta clase de aquí simplemente permite definir un logger con el nivel de error que queréis. En la clase login podéis vosotros generar mensajes con diferente severidad y ahí podéis pues decir qué es lo que al final acaba saliendo impreso o en el fichero. Esto lo podéis poner en cualquiera de los agentes y ir haciendo pues eso, logins de cosas que os sucedan para saber por dónde pasa o qué cosas tienen las diferentes variables o diferentes elementos que tenga vuestro programa. También se utiliza en algunos de los ejemplos que habéis visto en clase, como por ejemplo el primero que hicimos en clase de laboratorio del sistema distribuido que vimos, que también utiliza esta librería. Luego tenéis toda una serie de espacios de nombre ya predefinidos. Algunos de ellos no los vais a necesitar porque no utilizaréis las ontologías que corresponden, pero uno que sí utilizaréis seguramente será el espacio de nombres de la ontología de FIPA-ACL. Todos los mensajes que vais a intercambiar van a ser performativas de FIPA-ACL, pues aquí tenéis ya definido el espacio de nombres y lo podéis utilizar en vuestro código. Las siguientes funciones os van a permitir hacer la comunicación entre agentes. Tenéis aquí tres funciones. La primera es la que permite crear mensajes. Veréis que recibe como parámetro un grafo RDF. Esto contendrá el contenido que queréis enviar en el mensaje, o si el mensaje no tiene contenido, puede ser un grafo vacío. La performativa que queréis utilizar para el mensaje puede ser, pues ya dependerá de qué es lo que queréis hacer. Si queréis hacer un request, un inform o un understood, depende de cuál sea la intención del mensaje. ¿Quién es el que envía? Aquí aparecerá la dirección del agente que está enviando, se pondrá en el campo sender del mensaje. El receiver, quién es el que ha de recibir, pues será el campo receiver del mensaje que se envía. La URI que corresponde a el contenido del mensaje. ¿Sí? Dentro del mensaje habrá un elemento que será lo que inicie el contenido. Digamos que tendremos un grafo y el primer nodo del grafo que corresponde al contenido tendrá que tener una URI. Esta URI es la que pondremos aquí. Básicamente enlazamos dentro del grafo del mensaje con la relación contenido el mensaje con la URI del elemento del grafo que inicia todo el contenido que se envía. Y luego también tienes un parámetro que permite ir numerando los mensajes por si queremos seguir los mensajes que se envían utilizando numeración correlativa. Veréis que lo que se hace es muy sencillo. Lo que se hace simplemente es crear un mensaje utilizando la ontología FIPA-ACL. Le pondremos la performativa que toque y lo añadiremos todo eso al grafo que hemos recibido. Al final retornaremos el mismo grafo, solo que dentro del grafo habremos añadido una serie de aserciones que corresponden al mensaje que enviamos. Creamos un objeto, en este caso va a ser un recurso, que será el mensaje. Indicamos que es de tipo FIPA-ACL-Message, le ponemos la performativa que toque y después simplemente rellenaremos los campos que estamos indicando, el sender, el receiver y el contenido.
El contenido básicamente lo que hace es ligar el mensaje que estamos creando de FIP-ACL con la primera URI que nos dará cuál es el trozo del grafo que corresponde al contenido del mensaje. SendMessage lo que hace es simplemente enviar el mensaje y después obtener la respuesta. Utilizar la librería request para hacer el envío. Recibimos el grafo que queremos enviar a la dirección a la que tiene que ser enviado. Esta dirección será donde se encuentra la entrada de la API de Flask de la gente con la que queremos comunicarnos. Lo que hace básicamente es serializar el grafo en XML. Después lo que hace es enviar este grafo utilizando la librería request. Lo envía a la dirección que toca. Le ponemos dentro del request, tenemos que poner en el campo de contenido esta serialización del grafo y ya el que reciba se encargará de extraer del campo contenido el mensaje y ahí ya se encargará de ver qué tipo de mensaje es, extraer la performativa, ver el campo contenido que hay y extraer del contenido. Sabiendo la performativa veremos qué contenido que estamos haciendo, si es una acción, si es una información. El campo del mensaje, pues si es una request, seguramente será una acción de vuestra ontología. Tenemos que ver qué acción es. Obviamente la gente sabrá qué acciones puede recibir, comprobará que es una de ellas y seguirá extrayendo elementos de la parte del contenido del grafo para ver exactamente qué es lo que se pide. El request lo que hace es enviar el mensaje y a la vez después nos obtiene el resultado. Todas las requests son síncronas, enviamos un mensaje, el que recibe la petición hará lo que tenga que hacer, nos genera una respuesta y nosotros recibiremos como retorno de la llamada request esa respuesta. Eso nos lo va a transformar en un grafo. Simplemente haremos el parsing del contenido. Dentro del contenido obtendremos serializada la respuesta. Estamos esperando o asumimos que el que nos responde nos va a mandar también un grafo RDF. Lo que hacemos es crear un grafo, hacer un parsing del contenido que hemos recibido dentro del grafo y retornamos ese resultado como grafo. Por lo tanto, el send lo que hace es serializar, enviar, esperar la respuesta, crear de nuevo un grafo RDF con la respuesta y eso es lo que obtendremos en nuestro programa cuando hagamos el send. Por lo tanto, hace el send y el receive a la vez, porque lo que estamos utilizando, el REST nos obliga a hacer síncronamente el envío, el esperar la respuesta y el hacer y obtener la respuesta. Y luego una utilidad que también nos va a servir es una función que lo que permite es extraer de un mensaje los diferentes campos. Le pasamos un grafo que tiene un mensaje FIP-ACL y lo que hace es crearnos un diccionario con toda la información que puede extraer del grafo. Nos retornará un resultado que tendrá pues, un diccionario con diferentes campos, con la performativa, quién es el que envía, quién es el que recibe, la ontología a la que está ligado el contenido, la identificación de la conversación, si es que le hemos puesto, si es una respuesta a un mensaje específico y luego el campo del contenido. Habitualmente solo nos hará falta saber, por ejemplo, pues cuál es la performativa que tiene el mensaje para saber si es, por ejemplo, una acción, si es un request o si es una información, y luego pues cuál es el AURI del elemento en el grafo que inicia el contenido. Pensad que estamos mandando como contenido un grafo, habrá un elemento inicial del grafo y luego tendremos que recorrer ese grafo para extraer la información que corresponda a la respuesta. Solo podemos ligar, obviamente, un recurso con una relación. Lo que hacemos simplemente pues eso, es ligar el grafo que corresponde al mensaje a través del contenido con la URI que corresponde al resto del grafo que corresponde a la representación de nuestro contenido. La función es muy simple, lo que hace simplemente es mirar estos elementos dentro del grafo y extraerlos en un diccionario y nos retorna eso como resultado. Si vais a algunos de los ejemplos que tenéis en la gente que tenéis de servicio directorio, por ejemplo, en el Simple Agents veréis, el Simple Info Agent veréis alguna utilización de estos elementos. Si vamos al código, por ejemplo, tenéis aquí una función que lo que hace es registrar a la gente en el servicio directorio, que lo que hace es crear un grafo, añade toda una serie de aserciones indicando cuál es el contenido que tendrá que guardar el servicio directorio como registro.
¿no? En este caso, pues creamos un grafo diciendo, bueno, pues que somos un agente que tiene cierta información, le mandamos una acción que corresponde a registrar, ¿sí? Cuál es la información que tiene el agente, una serie de elementos que dicen, pues, cuál es el nombre que tiene el agente, cuál es su dirección, cuál es su tipo. Ese sería, digamos, todo lo que ligaremos en el contenido del mensaje. Y luego hacemos un send de lo que nos va a retornar el build message. El build message recibe el grafo que hemos creado. El grafo ahora en estos momentos únicamente tiene lo que corresponde al contenido que tendrá el mensaje FIPACL. Le decimos que es un request porque lo que estamos haciendo es mandar una acción al servicio directorio para que nos registre. DSO register se supone que es una acción en la ontología. Por lo tanto, el servicio directorio cuando reciba verá que es un request, buscará qué acción se le pide y mirará qué es register, y a partir de saber qué es register sabrá qué extraer del contenido y cómo interpretar el contenido. Aquí le decimos quién es el que envía, en este caso pues la URI de la gente que está enviando, a quién queremos enviar, la URI de la gente al que enviamos, y luego la referencia, la URI del objeto al que apunta el primer elemento del mensaje. Cuando hemos creado nuestro mensaje, hemos creado una instancia de mensaje, una instancia de registro, nos hemos guardado cuál es la URI que corresponde, y lo que hacemos es que ligue esta función, el build message, dentro del campo contenido del mensaje con esta URI de aquí. A partir de aquí, ya sabiendo cuál es la URI que inicia el mensaje, podremos ver pues, que es un mensaje de registro y extraer todos los atributos que corresponden a un mensaje de registro para poder hacer el registro dentro del servicio directorio. Y el send message tiene pues, un parámetro que es básicamente la dirección a la que tenemos que hacer el envío. Vale, con estas funciones tendréis bastante simplificado cómo se realiza la comunicación entre agentes. No tenéis que preocuparos por lo menos de crear los mensajes, solamente habrá que indicar qué tipo de performativa es, cuál es el contenido que tenemos que poner en el campo de contenido del mensaje, y con eso ya podréis hacer el envío del mensaje. Y os tenéis que preocupar obviamente de construir cuál es el contenido que vais a poner, y después cuando recibáis un mensaje de extraer el contenido, de interpretar el contenido y extraer la información correspondiente, interpretando obviamente a través de qué significan los conceptos que hay en ese campo de contenido.